Bueno, pues damos gracias a Dios esta tarde por este momento de estudio de la palabra. Y gracias al Señor, continuamos con el tema la Santa Trinidad de Dios. Y rápidamente vayamos al pasaje bíblico sobre el cual basamos este estudio. Y que por cierto, el mundo religioso, aquellos que nieguen la Trinidad de Dios, este pasaje en muchas Biblias no aparece. Como es en la Nueva Versión Internacional, con la Biblia Dios llega al hombre, y muchas otras Biblias, traducciones, estos versículos no aparecen. Se han atrevido y han tenido la osadía de mutilar la palabra de Dios, no tomando en cuenta la sentencia que hay en Apocalipsis, que cualquiera que quite a las palabras de este libro, dice el Señor, yo quitaré su nombre. Hermanos, pero qué bueno que aún aparece en nuestras Biblias. Asegúrese de que su Biblia tenga 1 Juan 5:7. Y en el caso que no lo tenga, pues yo le aconsejaría mejor buscar una Biblia que sí lo tenga. Pero dice 1 Juan 5:7. Dice la bendita palabra. 1 Juan 5:7. Primera de Juan, como decía yo, estamos haciendo un estudio acerca de la Santa Trinidad y nuestro pasaje sobre el cual basamos este tema, que aunque en muchas Biblias no aparezca porque lo han mutilado, este pasaje sigue diciendo en 1 Juan 5:7. Dice la palabra, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. 1 Juan 5:7. Vamos a ver, Padre, ahora bendícenos con la iluminación de tu Espíritu Santo para poder comprender tu bendita y santa palabra. Y llénanos a través de ella. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Continuando con este estudio acerca de la Trinidad, ya hemos visto cómo la Trinidad se manifiesta desde el principio de la creación. Hemos visto Dios hablando en plural en diferentes ocasiones. Por ejemplo, cuando hace al hombre, hagamos al hombre. Cuando va a juzgar al hombre por el primer pecado cometido, Dios dice, ahora el hombre se cree que es como nosotros. Cuando va a castigar la arrogancia del hombre, Dios habla en plural y dice, descendamos, confundamos a su lengua. Cuando está hablando respecto a la predicación del Evangelio, Dios desde su trono dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Por cierto, Isaías se levanta y dice, aquí envíame a mí. Bueno, después de haber hablado acerca de todo eso, hoy llegamos al momento en que vamos a descubrir que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo comparten el título de Dios. A los tres, en diferentes partes de la palabra, se les llama Dios. Y entonces llegamos a este punto, la Trinidad compartiendo el título de Dios. Y vamos rápidamente a entrar en materia. Y veamos primeramente cómo el Padre es llamado Dios. En Romanos capítulo 1:7 y Efesios 4:6. El Padre aquí es llamado Dios. Veamos rápidamente lo que dice Romanos 4:7, Efesios. Dice Romanos 1:7. Romanos capítulo 1, su versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre
Romanos 1:7. Y como les decía yo, difícilmente vamos a poder encontrar un pasaje donde nada más se menciona al Padre. Siempre va a aparecer el Padre en compañía de su Hijo, tal como aquí aparece, en donde Pablo dice: gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, y por supuesto, del Señor Jesucristo. La unión entre la Trinidad es indisoluble. Ahora veamos algo más. La Trinidad compartiendo el título de Dios. Efesios 4:6 dice: un Dios y Padre. Está hablando de Dios el Padre, lo menciona como Dios de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Qué quiere decir? Plenitud total sobre la creación, sobre la raza humana, de parte de Dios. Dios lo llena absolutamente todo, todo. No hay un solo lugar que Dios el Padre no llene. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice: es un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos está Dios. Ahora vayamos a ver que el Hijo también es llamado Dios. Ya vimos que el Padre es llamado Dios. Ahora vamos a ver cómo se expresa la Biblia o la palabra de Dios respecto a Jesús. En Romanos capítulo 9, versículo 5. En Tito capítulo 2, versículo 13. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Vamos a encontrar pasajes bíblicos y expresiones donde al Hijo se le llama Dios. Y vamos a ver cada una de ellas ahora. Al Hijo se le llama Dios. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo. Y asómbrese. ¿El cual es? ¿Qué tal? ¿Es Dios o no es Dios Jesús? Así como el Padre es Dios, el Hijo es Dios. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. En el versículo anterior de Efesios vimos que el Padre lo llena a todos, en todo, por todo y en todo. Pues Jesús también lo llena todo. Vean, el cual es Dios sobre todas las cosas. Además, bendito por todos los siglos. Y la iglesia dice: amén. Gloria a Dios. Entonces, estamos comprendiendo que la Trinidad, a los tres se les pone el título de Dios. Los tres usan el título de Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Pues vayamos a ver un pasaje más. Ahora veamos Tito, capítulo 2, versículos 13 a 13. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es el que va a venir? Jesucristo. Y aquí el apóstol está diciendo: Él es el gran Dios. También es un gran Salvador. Entonces queda comprobado que al Hijo también se le llama Dios. Se le menciona con su título, pero el Padre nos salvó. Él es Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos un texto más. Hebreos capítulo 1, el versículo 8. Y aquí vamos a ver que es el Padre quien habla de su Hijo. ¿Sí? ¿Se habían imaginado ustedes al Padre eterno, que es Dios, hablando respecto a su Hijo?
¿Qué dice Dios el Padre respecto a su Hijo Jesucristo? Bueno, dice, más del Hijo dice, ¿qué cosa es lo que dice? Tu trono, oh Dios, dice el Padre llamando a su Hijo Dios. Y mencionando que el Hijo también tiene trono. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cetro quiere decir poder, autoridad. Bueno, queda comprobado que hay muchos más pasajes. Yo solamente con estos tres. ¿Cómo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu usan el título de Dios? Ahora vamos a ver si el Espíritu Santo también usa el título de Dios. El Espíritu Santo es llamado Dios en Hechos capítulo 5 versículo 4, y de ahí brincando al capítulo 28, 25 y 27 de Hechos. Vamos a ver en primer lugar que dice Hechos capítulo 5 versículo 4. Dice la palabra en Hechos 5, 4: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Un poco más adelante, ¿qué pasa que no lo puse? Cuando Ananías llega también, recuerden que llegó Ananías, luego su esposa Zafira, habían cometido el pecado de robar al Señor. Por supuesto que ellos eran libres de dar diezmo o no dar. La cosa es que la mentira, Dios castigó la mentira. Es decir, que daban todo cuando se habían agarrado una parte. Por eso el apóstol le dice: oye, el dinero era de ustedes. Ustedes podían dar nada más el 10% de lo que estaban dando, pero hubieran hablado con la verdad y no decir: mira, fue todo el dinero. Por ese pecado, el apóstol San Pedro le dice a Zafira: ¿por qué convinieron para tentar al Espíritu Santo? Y luego pasamos al versículo 4. No han mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí al Espíritu Santo indirectamente se le llama Dios. Pero ahora vayamos al capítulo 28, versículo 25 y 26. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo. Vean cómo el Espíritu Santo habla. Y si habla es porque una persona habla. Ya estudiaremos más acerca del Espíritu Santo, donde vamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo siente, tiene emociones, se enoja, se entristece y está feliz. Habla, toma decisiones. Pero por hoy nos quedamos con Hechos 28, 25 al 26, donde dice que el Espíritu Santo habla. Y les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Les decía yo que yéndonos a Isaías, nos damos cuenta que es Jehová quien habla. Pero Pablo atribuye al Espíritu Santo este mensaje. De manera que directamente al Espíritu Santo se le llama Dios. Ahora vamos a ver que no solamente comparten el título de Dios, sino que comparten el nombre Jehová. El nombre Jehová es el nombre sobre todo nombre. El nombre poderoso. El nombre de los ejércitos. El Jehová de los ejércitos.
de Israel, el mismo que abrió el mar rojo, el mismo que castigó a Egipto, el mismo que hizo los cielos y la tierra. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y la Trinidad comparte el nombre Jehová. Claro está, el Padre es Jehová. Así se le conoce. Desde aquel momento en que Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, yo soy el que soy, Jehová. Pero vayamos a Nehemías capítulo 9, versículo 6. Dice este pasaje, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Vean ustedes lo que está declarando Nehemías, inspirado por el Espíritu Santo. Está diciendo que Jehová creó absolutamente todo, los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe. ¿Y cómo es que Juan capítulo 1 nos va a decir que el verbo es el creador? Todo lo que ha sido hecho por él ha sido hecho sin él. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice el autor en Juan capítulo 1. Bueno, esto lo vamos a ver un poco más adelante, cuando veamos que Jesús también se le llama Jehová. Pero por hoy nos quedamos con el Padre. El Padre se llama Jehová y es el creador de todo lo que existe. Vayamos ahora y veamos cómo el Hijo. El Hijo también es llamado Jehová por el Padre mismo. Vean qué cosa tremenda. En el versículo anterior vimos que el Padre llama a su Hijo Dios, su trono, Dios, es eterno. Ahora vamos a ver en Jeremías 23, 5 al 6, cómo es que el Padre llama a Jesús Jehová. Vean. Dice Jeremías 23, 5 al 6. He aquí vienen días, dice Jehová. Vean, ¿quién es el que habla? Es Jehová, ¿verdad? Dice, ¿qué es lo que dice Jehová? Dice, en que levantaré a David renuevo justo. ¿Qué es lo que levantó Jehová a David? Un renuevo justo. ¿A quién se refiere? A Jesús, ¿verdad? La simiente de David, la raíz de David, que desciende de la dinastía de David. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey. Está refiriéndose a Jesús definitivamente, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá. Está hablando de Jesús en su reinado milenial. Dice, e Israel habitará confiado. ¿Y cómo se le va a llamar a ese rey justo que va a gobernar en Israel? Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Qué tal? Dios el Padre diciendo, voy a levantar un rey que va a gobernar sobre Israel en los tiempos finales. No dice en el tiempo milenial, pero claramente presumimos que se trata de ese gobierno maravilloso. Y todas las naciones van a conocer a ese Jesús con el nombre de Jehová. Dios mismo así lo declaró.
Y este será su nombre con el cual le llamarán. No le van a decir Jesús, le van a decir Jehová. Tremendo. Ahora vayamos a ver si el Espíritu Santo comparte el nombre Jehová. El Espíritu Santo se identifica con Jehová. Hebreos 3:7 al 9. ¿Qué dice la palabra ahí? Dice, mis estimados hermanos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, vean, aún se está refiriendo al Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Recuerden ustedes que quien habla aquí es el Espíritu Santo. Y vean cómo el Espíritu Santo habla en primera persona. Dice, donde me tentaron vuestros padres. Está hablando el Espíritu Santo en primera persona, está diciendo, yo. A mí me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo toma el lugar de Jehová, se lo atribuye y empieza a hablar el nombre de Jehová. Y empieza a decir, a mí me tentaron. Yo estuve disgustado con el pueblo 40 años. Y vieron mis obras. El Espíritu Santo también se le atribuye el nombre de Jehová. Ahora vayamos a algo más. Eso sin mencionar, ¿verdad? Así como que mencionaba antes de que el Espíritu Santo, el Hijo, también llevan el nombre de Jehová, cada uno de ellos. Pero vayamos a ver ahora algo más. La Trinidad no solamente comparte el título de Dios, de Jehová, sino que comparte el título de Señor. La palabra Señor quiere decir dueño, dueño de todo. Es el que da órdenes, es el que manda. Y vamos a ver cómo Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten el título Señor. El Padre es nuestro Señor. Génesis capítulo 15, versículo 2. Y Miqueas capítulo 12, versículo 29. Vamos a leer rápidamente lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice la palabra de Dios en Génesis 15, 2. Respondió Abraham, Señor Jehová. Ven, a Jehová se le llama Señor. Y hay infinidad de versículos. Yo solamente tomé este como una muestra. ¿Qué me dará siempre que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa si se la pasa con él? Está hablando Abraham con el Señor. El Señor está diciendo, mira, voy a darte toda esta tierra en herencia. Y Abraham dice, pero Señor Jehová, ¿cómo le vas a dar herencia si ni siquiera tengo hijos? ¿A quién te los voy a dejar? Me muero y ¿quién se queda? ¿Ya? De ahí ya surge la promesa de Dios que dice, mira, ¿cuántos hijos tienes? Y Abraham dice, 100, tu esposa, no voy a estar. Pues dentro de un año tu esposa va a tener un hijo. Pero lo que nos interesa aquí ahora saber es, a Jehová se le llama Señor. Vayamos al siguiente versículo. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 12, versículo 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hablando de Dios el Padre, se le llama Señor. Pero ahora vamos a ver
si Jesús comparte el título de Señor? El Hijo es nuestro Señor. Hechos 10:36 y 1 Corintios 8:6 y Filipenses 2:11. Solamente tomé estos 3 versículos como una muestra. Hay infinidad de versículos donde se habla que Jesús es el Señor. Pero vayamos a Hechos 10:36, en donde la palabra de Dios dice esto. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Y nótese, ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es Jesús? Es Señor de todos. El Padre es Señor. Jesús es Señor. Pues vayamos al siguiente versículo. ¿Qué dice el siguiente versículo? 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Vean, ¿cómo nunca vamos a encontrar al Hijo y al Padre solos o al Espíritu Santo? Siempre lo vamos a encontrar en unidad. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros, por medio de Él. El Hijo compartiendo el título de Señor. Pero aún hay otro versículo. Vamos a ver. Filipenses 2:11. En el juicio del gran trono blanco, los millones de millones van a proclamar que Jesús es el Señor. Dice Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tremendo, ¿verdad? Entonces Jesús es el Señor. Pero ahora vayamos a ver si el Espíritu Santo comparte el título del Señor. El Espíritu Santo es nuestro Señor. 2 Corintios 3:17. Vamos rápidamente a este pasaje bíblico. Dice 1 Corintios 2 Corintios 3:17, porque el Señor es ¿quién? El Espíritu. ¿Quién? El Espíritu Santo es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, y vuelve a mencionarse, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Al Espíritu se llama Señor, o el Espíritu del Señor. Qué tremendo, ¿no les parece? Estamos haciendo un estudio detallado acerca de la Trinidad. Es un tema que está siendo menospreciado y que muchas organizaciones religiosas, entre comillas evangélicas, niegan a capa y espada de que no existe la Trinidad. Y aquí estamos comprobando bíblicamente de prueba contundente que la Trinidad sí se menciona en la palabra de Dios y que la Trinidad comparte los títulos de la divinidad. Vayamos a lo siguiente. Con esto vamos finalizando. La Trinidad
es vida, en parte vida. Qué bueno por los que hemos venido a Cristo. Y Cristo nos ha dado vida, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, ¿verdad? Pero la vida no es una cualidad únicamente del Hijo, sino que es cualidad también del Padre y del Espíritu Santo. Y vamos a comprobarlo ahora. Con esto vamos ya cerrando este mensaje, este estudio de las Santas Escrituras. Y vamos a ver que el Padre es la vida. Salmos 36:9. El Padre es la vida. Está David hablando respecto a Jehová. Y dice, porque contigo está el manantial de la vida. La vida fluye a borbotones de la esencia del Todopoderoso. Por eso Él no muere, porque Él es la vida. Qué bueno que nos ha dado esa vida a nosotros. En tu luz veremos la luz. Aquí hay algo que vamos a tocar un poco más tarde, cuando mencionemos que la Trinidad comparte también la luz. El Padre es la luz y la comparte. Ya sabemos que el Hijo dijo, yo soy la luz del mundo. Porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Ahora vamos a ver qué dice la santa palabra de Dios respecto al Hijo. Y vamos a ver que el Hijo es la vida. No solamente el Padre, sino que el Hijo. Juan capítulo 1, versículo 4. Está hablando de Jesús, el Hijo. Y dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Se da cuenta? En Salmos dijimos que el Padre es la vida y en Él está la luz. Ahora en Juan 1:4 dice que en el Hijo está la vida y que Él es la luz. Siempre va a pasar exactamente lo mismo. Que siempre que hablemos del Padre, va siempre a aparecer el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es vida. Juan capítulo 1, versículo 4. El pasaje que acabamos de leer. Ahora que dirá la palabra respecto al Espíritu. Bueno, pues el Espíritu Santo es la vida. Job capítulo 33, su versículo 4. Y les digo, solamente tomé estos versículos como una muestra. Hay infinidad de versículos que nos podríamos pasar aquí toda la tarde, toda la noche. Por me interesa nada más, dicen por ahí, que para muestra un botón. Y Job 33:4 nos va a decir que el Espíritu Santo es la vida. Dice Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo. Esto es algo tremendo. Entonces, no es papá ni mamá quienes hicieron ese libro. El Espíritu Santo estuvo ahí. ¿Quién es el que le dio la vida a ese libro? En su corazoncito comenzó a latir y se ve aquel botoncito rojo que parpadea. ¿Quién es el que estuvo ahí? El chispazo de la vida apareció. Y a mis 62 años, aquí estoy. Sí. El Espíritu de Dios me hizo. Qué bueno que más tarde el mismo Espíritu Santo me convirtió en hijo de Dios.
porque el que es nacido de la carne, pues carne te queda, porque el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Verdad? Qué bonito. Pero veamos, el Espíritu de Dios me hizo. Ahí que el aborto pone en serios problemas a la persona que se lo toca. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Sí se da cuenta? Les decía yo hace un momento que difícilmente vamos a encontrar solamente al Espíritu Santo, solamente a Jesús o solamente al Padre. En parte vamos a encontrar a Jesús con el Padre y luego el Padre con el Espíritu Santo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, es el Padre y el Espíritu Santo que actúan juntos para dar vida. El soplo del Omnipotente. El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y qué bueno que ahora, después de conocer a Jesús, no solamente tenemos esta vida física, que puede terminarse en cualquier momento. Tenemos vida eterna por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, pues esta tarde hemos analizado cosas grandes y maravillosas por parte tanto del Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo. En nuestro próximo estudio estaremos analizando cómo es que la Trinidad también actuaron en nuestra salvación. Fuimos salvos porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron abierto darnos salvación. Por hoy, que dejamos de vivir. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu preciosa palabra. Ahora bendícela en nuestras vidas y llénanos siempre de tu conocimiento. Padre amado, bendice a mis hermanos que están presentes y a los que nos miran a través de las redes sociales. Bendícenos también a ellos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios los bendiga.